Gente, hoy hablaremos de personajes secundarios demasiado poderosos para su universo, ya sea por stats absurdos o por habilidades absurdamente rotas. Eso sí, evitaremos deidades o cosas así, porque si no simplemente te pongo un Zenozama, la verdad de Full Metal y en 2 minutos te termino el vídeo, no tendría mucha gracia. Desde el prota de Isekai, que no es prota, hasta el hombre más gigacha de la ficción. Número 5. Reinhardt, de Re:Zero. Mira, para que quede claro, Reinhardt es básicamente el prota de cualquier Isekai, pero sin ser el prota. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, si habéis visto algún que otro Isekai, tampoco hace falta haber visto muchos, con uno o dos sobra, sabéis que suelen obtener las habilidades necesarias en el momento oportuno, ya sea porque tiene una especie de sistema de videojuegos o son los pupilos de cierta diosa. Reinhardt es básicamente el personaje más poderoso de toda su obra, dicho por el propio creador. Tal es así que podría enfrentarse a la bruja de los celos, Satella. Ojo, no derrotarla, porque no podría matarla en sí, pero sí enfrentarse uno para uno. Vamos, sería prácticamente una pelea eterna. El tío tiene hazañas tan locas como Saitama. ¿Sabéis cuando Boros lanza a Saitama hasta la luna y este vuelve de un salto? Pues Reinhardt hace algo parecido. Cuando Regulus Corneas lo lanza al espacio, lamentablemente lo lanza mal, lo lanza a la luna y el tío acabaría volviendo de un saltito. Sí, le costaría más tiempo porque no va tan rápido como Saitama, pero volvió de la luna. Vamos, que el tío puede estar en el espacio, no como otros. Pero, ¿qué es lo que hace verdaderamente roto a Reinhardt? Aparte de ser físicamente un monstruo y tener estadísticas muy absurdas. Pues una de las principales razones es su protección divina, que básicamente le permite obtener cualquier otra protección divina que le haga falta. Y una protección divina es básicamente cualquier habilidad que podáis pensar. Vamos con algunos ejemplos. Algunas son tan ridículas como la protección divina de la vestimenta. Lo hace capaz de elegir la ropa adecuada para cualquier persona. Sí, el tío de moda sí que sabe. O algunas son tan rotas como la protección divina de la evasión de las flechas. Es un Enderman de Minecraft. Da igual lo que lo lances, el tío lo esquivará. O protección divina de los cielos azules, cielos lluviosos o cielos nocturnos. ¿Esto qué quiere decir? Que indiferentemente de cómo esté el clima, sea de día, de noche o está lloviendo, el tío se cheta más en ese cielo, se hace más poderoso. O la protección divina del Fénix. Básicamente, si muere una vez, revivirá. Y un largo, pero largo, etcétera. Tiene protección divina contra todo tipo de magias y prácticamente cualquier cosa que te imagines. Es más, si no existe esa protección divina, puede acabar creándola. Sí, se inventa protecciones divinas, por así decirlo. Una de las más destacables es la protección divina del Santo de la Espada, la cual obtuvo a los 5 años, lo que lo convierte prácticamente en un maestro espadachín, capaz de derrotar prácticamente a todos los demás espadachines, quitando los top tier de aquel momento. Y eso con 5 años. Ya con 8 años era un desastre a nivel nacional. Pero no te creas que si le quitas la espada, lo derrotas. También tiene la protección para el combate desarmado. Vamos, que a puñetazos también te puede partir la cara. Es más, lo peor es que su espada podríamos decir que lo nerfea, ya que solo puede desenvainar la espada Dragon Raid cuando la propia espada considera que su oponente es digno. Y eso pasa en raras ocasiones, como cuando enfrentó al cadáver de su abuela. Además, tampoco puede usar magia, porque su puerta es defectuosa. Pero esto da igual, el tío absorbe tanto mana de su alrededor, de la atmósfera, que básicamente magos o entidades mágicas que estén alrededor suya pueden quedar completamente inútiles porque el tío absorbe tanto mana que no pueden utilizar magia. En definitiva, es un guerrero con prácticamente habilidades infinitas, siendo extremadamente versátil. Podríamos decir que no es el lápiz más afilado del estuche y muchas veces otros personajes deben indicarle qué hacer o ayudarle para ser verdaderamente útil. Vamos, que necesita un Subaru o alguien que le diga: a ver, tonto, haz esto, que así lo solucionamos más rápido. Sin la ayuda de Subaru, por ejemplo, derrotar a Regulus hubiera estado bastante complicado. Es lo que tiene ser un prota de Isekai sin ser el prota. No estás destinado a ganar, o al menos no de manera tan fácil. Pero bueno, pasemos al mejor espadachín. Número 4. Yoriichi, de Kimetsu no Yaiba, el espadachín más poderoso, siendo prácticamente el avatar de un dios entre mortales. Ahora bien, ¿qué tan poderoso y por qué es tan poderoso? Yoriichi nace junto a su gemelo, Kokushibou. Y ya sabéis, Japón en esa época veía a los gemelos como un mal augurio, así que Yoriichi iba a ser asesinado por su padre. Pero la madre lo impide, por suerte. Y aunque todos lo consideraban un inútil, porque ni siquiera hablaba y estaba muy empanado, resultó que no. Yoriichi nació con dos grandes ventajas descomunales. La primera, la marca del cazador, que a diferencia de todos los demás cazadores, que para despertarla, una, deben tener contacto con un portador de la marca y además sobrevivir a límites sobrehumanos, como puede ser un pulso acelerado, un calor que supera los 39 grados o básicamente mantenerse bajo un estrés absoluto. Yoriichi no. Yoriichi nació ya con la marca. Esto lo cheta tanto en fuerza, velocidad, resistencia y sobre todo en un control de la respiración perfecto. Y ya sabemos que la respiración en Kimetsu no Yaiba es muy importante. Además, a diferencia de los demás, Yoriichi no tuvo la parte mala de la marca del cazador. Básicamente, quien tiene la marca del cazador muere joven, pero en el caso de Yoriichi no. Vivió hasta los 85 años, que teniendo en cuenta que eso es en el
1400 y pico de Japón es un logro bastante considerable, incluso lo es a día de hoy. Nació con un power-up, pero como os he dicho, no es el único. También nació con el mundo transparente, que básicamente es la misma habilidad que tiene Yujiro Hanma en Baki. Le permite ver el interior del cuerpo del enemigo o del aliado, viendo sus órganos, flujo sanguíneo y de esa manera pudiendo detectar los puntos débiles y predecir en parte el movimiento de los rivales. Además hay que sumarle que fue el creador de la respiración solar, siendo la respiración original y la más poderosa. Es una respiración que anula, o al menos en gran parte, la regeneración de los demonios, así que sin duda la hace la más poderosa, la más versátil y de la cual nacieron las demás, ya que los otros cazadores de demonios de aquella época no eran capaces de aprender la respiración solar, así que Yoriichi creó la respiración del agua, el rayo, el fuego, el viento y la piedra. Ya después de eso nacerían más versiones. Aunque no tenemos muchas hazañas directas de este hombre, sabemos que destacaba muchísimo en velocidad, ya que era tan rápido que Muzan no podía escapar de él, y cuando Muzan explotó en miles de pedazos, Yoriichi cortó prácticamente todos esos fragmentos, siendo aproximadamente 1300 cortes en cuestión de segundos. Ojo, sigue siendo humano, es decir, Muzan podía superarlo en resistencia y fuerza bruta, porque al final algo que sí que Kimetsu no Yaiba suele cumplir es que los humanos son físicamente inferior a los demonios, menos en algunos ámbitos, pero Yoriichi era tan bueno luchando y sobre todo tan rápido que estaba muy por encima de su verso. Tanto es así que cientos de años después Muzan sigue arrastrando heridas tanto físicas como sobre todo emocionales, estando traumado por los aretes que llevaba Tanjiro, por ejemplo. Vamos, para que me entendáis, Yoriichi fue el Vietnam de Muzan, un tío que estaba muy por encima y ningún otro personaje, sobre todo humano o incluso demonios, llegó a acercarse mínimamente a él. Sin duda es el candidato perfecto para personaje secundario roto en su verso. Pasemos con el gatito lindo. Número 3. Battle Beast, de Invencible. El universo de Invencible sufre un poco el efecto Dragon Ball. Básicamente, si no eres de una raza de guerreros o no estás mejorado con tecnología, lo vas a pasar bastante mal para llegar al top tier. Pero entre todos ellos hay una excepción, un personaje que demostró poder papearse a lo más fuertes. Hablamos de Battle Beast, el Rengar de Invencible. Battle Beast nace en un planeta sumido en la peor guerra posible, un caos absoluto, hay muerte y destrucción, pero para él esto fue algo bueno, ya que le permitió hacerse mucho más fuerte, mucho más hábil y sobre todo dominar prácticamente cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo, siendo el guerrero más hábil de todo Invencible con mucha diferencia, al punto de que básicamente se convirtió en el soberano de su mundo y el nuevo rey. Aunque podría parecer algo malo, porque siendo un guerrero sanguinario debería ser un mal líder, un líder cruel, fue todo lo contrario. Battle Beast trajo una paz absoluta a su planeta, lo convirtió en una utopía, pero irónicamente para él esto era algo negativo, ya que Battle Beast está maldito. De una forma parecida a Angron de Warhammer, la única manera de saciar su furia era la guerra y la violencia. Por eso se convirtió en una especie de Predator en un mundo de Invencible y se dedica a viajar por el universo como un cazarrecompensas, buscando a los campeones de diferentes mundos, cazándolos y quedándose con sus cabezas. Lamentablemente para él no encontraba rivales a su nivel. Los únicos que podían competir con él eran los Viltrumitas, pero como sabemos hay muy pocos, y Viltrumitas como Mar, la primera vez que aparece Battle Beast, la verdad es que no tenía ninguna oportunidad. De hecho, la paliza que le mete a Mar lo deja al borde de la muerte, aunque bueno, Invencible estuvo al borde de la muerte muchas veces. Por eso, bastante aburrido ya de su vida, se dejó capturar por el Imperio Viltrumita para poder enfrentarse a uno, y lo acabaría consiguiendo cuando lo metieron en la nave donde estaban prisioneros tanto Oniman como Allen el Alien, y este iría a enfrentarse sin dudarlo a uno de los ejecutores de Oniman, y es capaz de meterle una paliza tremenda al Viltrumita, aunque se deja golpear, porque algo que hay que tener muy en cuenta de Battle Beast es que se deja golpear para comprobar el poder de sus enemigos. Battle Beast le mete una paliza tremenda, y esto en mitad del espacio. ¿Por qué esto es importante? Porque Battle Beast, a diferencia de los Viltrumitas, no puede volar, y estar en el vacío del espacio sí que le afecta. De hecho, se acabaría congelando después de destrozar completamente a Viltrumita, y él apenas tendría alguna herida. Incluso en la guerra en Viltrum, peleando en el espacio, era capaz de derrotar a varios Viltrumitas como Azula y otros más. Imaginaros si hubiera estado en tierra firme. Lamentablemente sería derrotado fácilmente por Trak, y muchos diréis, bueno, Masca, entonces no es tan poderoso. Bueno, lo derrotó en el espacio y sí, tuvieron una segunda ronda, y esta vez en tierra firme, donde Battle Beast podía pelear en condiciones mucho más equilibradas. Lamentablemente la novia de Battle Beast, porque sí, este tío tiene pareja y tú no, soltó a los Rognar para que no muriera, ya que amaba a Battle Beast de verdad. Estos Rognar consiguieron herir gravemente a Trak, obligándolos a cooperar. Es más, prácticamente Battle Beast salvaría la vida de Trak. Pero aún así, Battle
Battle Beast quería continuar la batalla y para equilibrar la pelea se hirió a sí mismo de manera extremadamente grave, básicamente las tripas estaban por ahí, para igualar las condiciones. Y ahí empieza el combate. Al principio parece que el Vitrumita va a ganar fácilmente, ya que le da unos buenos madrazos, pero recordemos, Battle Beast empieza siempre lento, llega un momento que le muerde el ojo, sí, le muerde el putísimo ojo y se lo destroza, y ahí es donde la pelea se pone del lado de Battle Beast, durando varios días, un total de 7 días de pelea sin parar. Y lamentablemente para Battle Beast, la gran ventaja de poder volar de los Viltrumitas y la herida que se provocó a sí mismo lo llevaría a su derrota. Muchos diréis, bueno, entonces no era demasiado poderoso para su verso. Bueno, esto es bastante discutible, siendo sinceros. De primeras, es prácticamente el único personaje que se hace 1 versus 1 contra Track, el que era el admin del server de Invencible. Porque sí, Mark y compañía lucharían contra Track, pero 1 contra 1 es bastante discutible. Mark recibió bastante ayuda. Battle Beast no, fue 1 contra 1 completamente limpio. Teniendo en cuenta que intervinieron, él lo equilibró haciéndose la herida. Y ahí está la cosa. Muchos diréis, bueno, se hizo la herida para equilibrarlo. Sí, pero Battle Beast también tuvo que luchar contra los Rognar. No es que solo Track tuviera que luchar. Me refiero, si Track fue herido, fue en gran parte porque el tío, bueno, se confió, no era tan fuerte, podríamos discutir exactamente el motivo, pero ya digo, Battle Beast también. Que si no se hubiera provocado la herida, siendo sinceros, tampoco hubiera sido indigno, porque Battle Beast estuvo en las mismas condiciones, solo que no se dejó herir, por así decirlo. Probablemente sí, Invencible 500 años después pueda derrotarlo, pero bueno, es Invencible 500 años después, es mucho tiempo después y ya al final de la puñetera serie. Aún así, creo que Battle Beast era un candidato muy bueno y así además no pongo todo anime, que si no, muy aburrido. Pasemos al número 2. ¡Ey! Si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo y sobre todo el hype y recuerda, hay un canal secundario por el cual deberías pasarte para darme de comer. Benimaru, de Fire Force. De primeras, Benimaru es un híbrido entre segunda y tercera generación. Pero, ¿qué es esto de las generaciones? En Fire Force los personajes se dividen en generaciones en función de cómo utilizan el fuego. En este caso nos importan la segunda y la tercera. La segunda generación son aquellos que pueden controlar llamas ya existentes, pero no pueden generarlas. Y la tercera son aquellas que pueden generar fuego, pero no pueden controlar el fuego ya existente. Bueno, pues Benimaru puede hacer un poquito de todo porque es una especie de híbrido. Para que comprendáis lo absurdamente poderoso que es, su apodo es el Rey de la Destrucción de Asakusa. Es considerado por muchos como el más fuerte y en varias ocasiones diferentes personajes lo mencionan así tal cual. Es más, fue el maestro de Shinra y Arthur, que acabarían siendo los personajes principales más poderosos de toda la obra. Shinra pudo patear la luna y superar la velocidad de la luz, mientras que Arthur cortó un planeta junto a Dragon, uno de los personajes más resistentes, por no decir el más resistente de toda la obra. Pero vayamos a la demostración máxima de poder de Benimaru. Para eso tenemos que hablar del concepto Doppelganger. En Fire Force, los Doppelgangers se comportan y son tan poderosos como el imaginario colectivo cree que son. En el caso de Benimaru, al que apodan el dios de la destrucción, la gente lo ve como un ser extremadamente destructivo y sobre todo extremadamente poderoso. Por lo tanto, imaginaros el absurdo nivel de poder de este clon. Para que os hagáis una idea, su Doppelganger derrotó fácilmente al que se apoda el más loco del universo de Fire Force y de paso estuvo a punto de destruir una ciudad entera de un ataque completamente casual. Pero si hablamos de hazañas, tenemos el Nichirin del Doppelganger, el cual iba a quemar todo el planeta de una sola vez. Todo el planeta, literalmente el Nichirin, como estáis viendo en pantalla, rodeó todo el planeta Tierra, porque un ataque inferior a esto no habría hecho daño al Benimaru real. Cuando todo el mundo tenía miedo de que se fuera al final, porque Benimaru jamás había creado un Nichirin tan grande, Benimaru de un solo golpe lo eliminó, quejándose de que su gente, sus compañeros, sus amigos, el barrio donde vive, lo viera tan débil. Para que lo entendáis, un ataque que iba a quemar todo el mundo le parecía demasiado débil. Está en el nivel de Benimaru que algo así no está ni remotamente cerca de su verdadero poder. Imaginaros qué tan poderoso es. No lo podemos saber porque nunca lo vimos al 100%. Algunos me mencionaréis al Evangelista o a Sir Rabasoman, que son personajes mucho más fuertes. Y sí, es cierto, pero estos personajes per se no son normales. Me refiero, Sir Rabasoman no es solo Sindra, sino también es su hermano So y su madre, y prácticamente una deidad dentro de este universo como el Evangelista. Quiero decir, Sindra es quien crea al Shinigami, al dios de la muerte, así que, como os he dicho, deidades y todo esto van un poco aparte, ya que si nos ponemos así, técnicamente en Kimetsu no Yaiba existen los dioses, así que ni siquiera personajes como Yorichi serían el más fuerte, para que me entendáis el punto. Pero pasemos al número 1. Número 1, Thors, de Vinland Saga. Vamos con una escala, entre comillas, más humana. Thors, aparte de ser un gigachat y darnos a día de hoy una de las frases más famosas del anime: pon atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos.
Nadie en este mundo merece ser herido. Es también un personaje absurdamente poderoso. En general, Vinland Saga se maneja en una escala más o menos humana. Al final son vikingos luchando entre sí o contra ingleses, daneses o lo que sea. Espadas, flechas, lanzas y ese tipo de cosas. Pero incluso dentro de este universo hay algunas excepciones. Por ejemplo, Thorfinn, siendo un crío o bastante joven, sobrevivió a una caída de decenas de metros. Creo que según los cálculos fueron unos 40 metros, lo cual es una auténtica locura. Y además alcanzó esa altura porque básicamente Thorkel, su tío, le pegó una patada que lo lanzó por los aires. Hablando de Thorkel, es capaz de luchar contra decenas de guerreros a la vez. Es más, mató a 5 hombres solo arrojando su hacha. Levantar un tronco enorme de un árbol él solo, completamente. Romper cráneos únicamente con sus puños. El tío incluso se cambió de bando durante la guerra para poder pelear contra los vikingos y así básicamente divertirse más. Es más, sin duda entre sus hazañas más putamente locas está derrotar a un oso a puñetazos e incluso derribar casas casualmente con su hacha. Sí, casas de madera, pero tío, es una puta hacha y estás derribando una casa. Ahora bien, ¿qué pasa con Thor? Por ahora no he hablado de él. Bueno, sabemos que de manera canónica era más fuerte que Thorkel. Es más, fue capaz de tumbarlo de un simple golpe a un tío como Thorkel. Aunque es verdad que Thorkel técnicamente tiene un punto débil, que si queréis saber cuál es, os veis este vídeo de aquí. Pero a diferencia de Thorkel, Thor además es inteligente y un buen líder. Vamos, que no solo pelea bien, sino que además sabe dirigir. Aunque vemos poco de sus hazañas, probablemente la más loca que vemos es contra Askeladd y sus esbirros. Thor y compañía son emboscados por Askeladd. Para él, pelear contra 30 soldados, no en tierra firme, sino en unos barcos, no era ningún tipo de problema. Él sabía que podía derrotarlos a todo. Y ojo, el tío lleva años retirado, no estaba en su prime, es más, lleva 15 años retirados. Y desafía a duelo a Askeladd no por miedo a perder, sino por miedo a no poder proteger a su hijo y compañía, porque sí que podían saltar y matar a sus compañeros. Por eso desafía en un duelo a Askeladd. Y cuando se pone en serio contra Askeladd, el pobre no tiene ninguna oportunidad. Y eso que Askeladd entra fácilmente en un top 5 personajes más fuertes de este verso, sobre todo porque es muy habilidoso y tiene bastantes trucos. Y aún así, Thor se lo iba a papear fácilmente. Básicamente, el universo Vinland Saga son todos más o menos humanos normales, con algún pic de fuerza muy por encima de un humano, como puede ser Thorfinn, Thorkel o el propio Askeladd. Y después está Thor, que literalmente está muy por encima de los que están por encima, siendo mucho más fuerte que cualquier otro personaje. Es una diferencia abismal. Y en gran parte, Thor es una gran representación del verdadero pacifista por esto. Porque el pacifista no es el débil que no quiere pelear, porque ese no es que sea pacifista. Simplemente es probable que simplemente sea cobarde, porque sabe que perderá. El verdadero pacifista es el fuerte, el que sabe que podría conseguirlo todo con su fuerza, pero no la usa porque es lo incorrecto. Porque como nos dice Thor, un verdadero guerrero no necesita una espada. Puto Thor tiene pocas frases, pero todas las que tiene son buenas. Un auténtico basado, sin ningún tipo de duda. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Y adiós.